Hola, buenas noches. Ya nos podemos ir conectando a un nuevo vivo. A medida que se vayan conectando, vamos a contarles de qué se trata el vivo de hoy, a traer a los invitados. Estamos acá desde el plenario de Madres en Lucha, como todos los viernes, tratando de visibilizar las temáticas. Ahí está el doctor Quirós, Justicia por el Jardín 907, que siempre anda por acá. Está María Laura, que me va a acompañar en el vivo. Como les venía diciendo, bueno, estamos acá desde el plenario de Madres en Lucha. Mi nombre es Daniela Jury, para los que no me conocen. Soy abogada, integro el plenario desde sus comienzos, desde el nacimiento. El plenario, para quienes no saben, es un espacio de visibilización de las problemáticas que nos vienen aquejando, de los temas que nos preocupan, de aquellos que es necesario hablar, poner en palabras, comunicar. Está Yanina, la saludamos a Yanina. Y este espacio está abierto para quienes quieran participar. La semana que viene va a haber una reunión plenaria y nos pueden mandar hola Clau, nos pueden mandar mensaje directo a aquellos que quieran participar para poder formar parte del plenario. Como todos los viernes me va a acompañar María Laura, que ahora la voy a ver si ya está. A Laura Rasari. María Laura, bueno, es integrante del plenario, es feminista, escritora y recientemente, hola Lau, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Justo estaba contando que recientemente presentaste el libro Atrincherades en la moral colonial. Ahí lo tenés casualmente. Yo ya adquirí mi copia, me tiene que llegar, así que estoy ansiosa porque esta semana me llega. Muchas Eh, gracias. para, Muchas para gracias leer, por la confianza. para poder leerlo, a ver qué nos trae, ¿no? Mm, Un trabajo de Bueno, varios años. hoy vamos a estar hablando de un tema bastante problemático, bastante cada vez más preocupante, que tiene que ver que- con el backlash que se hace a los profesionales. No sé si querés contar tu mirada, mientras voy viendo si está la licenciada González también. Bueno, una larga travesía quienes venimos en la defensa de las niñeces y las adolescencias, proporcionando voces, tanto como madres, y también como profesionales, porque en mi caso yo soy docente, y, tengo experiencia de lo que es la persecución a profesionales que escuchan y dan voz a niñeces. Una larga experiencia. Es importante hablar de backlash porque muy probablemente, a veces siempre pensamos que los profesionales que más están en el foco de esto que es una contraofensiva de ataque del sistema patriarcal a quienes estamos defendiendo derechos niñeces y de adolescencias vulneradas, eh, es simplemente para grandes profesionales, médicos, psicólogos, abogados, pero hay otra gama de profesionales que hacen trabajos muy importantes y muy grandes, por ejemplo, en una escuela, como trabajé yo tantos años, 34 años de docencia, tenemos otros profesionales, equipos de orientación, con trabajadoras sociales, maestras recuperadoras, hay muchas personas que son orejas importantísimas de las niñeces y las adolescencias. Y los docentes mismos, porque se crea un vínculo de confianza. Y cuando hay una oreja que escucha y que no pone en tela de juicio lo que escucha, esa oreja es vista por el sistema. Ahí está la licenciada González.
Bueno, ¿querés contarnos quiénes son los invitados mientras los voy haciendo? Bien, ahí vamos. ¿Ya está Graciela por ahí? No. Estoy, pero no sé qué pasa, no me veo. Hay que invertir la cámara. Buenas noches, Graciela, acá Malala. Hay que invertir la cámara. Ahí voy. Ahí va. Le mandamos saludos a Diana, que también está conectada. Susana de Chile, beso. Siempre firme, con nosotras. Las compañeras de Chile, siempre con nosotras. Madres protectoras también. Al doctor Quirós, yo le acepté, pero no veo que se esté conectando. Le voy a mandar invitación. A ver si así. A veces tarda esto. Sí, todo puede suceder, porque esto no es un canal de televisión. Estamos en un vivo de Instagram. Buenas noches, doctor Quiroz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo ¿Cómo le va, están? doctor? Muchas gracias por la invitación. No, a usted. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, el Bueno, doctor Quiroz, no, yo voy presentando al doctor Quiroz hasta que llegue Graciela. ¿Te parece? doctor, sí. Bien. Doctor Quiroz, abogado penalista, especializado en violencia de género y niñez, docente universitario, cuánta tarea, Sí. doctorado en Derecho Penal y Derechos Humanos. Tiene un libro muy interesante que nos gustaría que nos cuente un poquito, que Bien. se llama Abuso Sexual, un libro de cercanía para que todos podamos entender de qué se trata. Qué lindo subtítulo Así tiene es. este libro. Mira, vos sabés que lo pensé a propósito y un poquito también en lo que vos decías con respecto al trabajo en las escuelas. ¿Qué pasa? Yo fui funcionario de niñez en un servicio local del Gran Buenos Aires y detecté ciertas cuestiones que había que atender en todo lo que tiene que ver con los organismos de protección y la corresponsabilidad. Esto es, todos aquellos que forman parte del sistema de protección, desde el médico de la salita, la psicóloga de un comedor, hasta la docente toma conocimiento de un hecho, de una vulneración de derechos de un niño, una niña, un adolescente, dije, bueno, por ahí nosotros tenemos muchos libros que apuntan a la academia está muy bien cubierta, pero no tenemos cubierto ese amplio espectro de incertidumbre que se da en aquellos que trabajan en el sistema y aún en las víctimas. Cuando se me sienta una víctima delante, yo noto que lo peor es la incertidumbre. No saben dónde están paradas, no saben a qué se van a enfrentar. Entonces, en función de eso, dije, bárbaro, tomemos como excusa el Código Penal y trabajemos en un libro de cercanía, que es un lenguaje coloquial, para que todos puedan comprender de qué se trata en definitiva. Por eso el subtítulo un poquito largo, pero creo que se explica cuál es la idea. Qué bueno, una transposición didáctica. Exacto, exacto. Yo a este libro lo tengo liberado en PDF, el que quiera me lo puede pedir. Como digo siempre, es como devolver un poco a la sociedad lo que la sociedad me dio a través de la instrucción pública. Y así que bueno, me lo piden en Instagram y se los puedo facilitar ningún tipo de problema. Muy Qué bien. importante, porque es que habla de la generosidad, ¿no? También. Sí, Y de sí. la posibilidad de que todos puedan acercarse a tener mayores conocimientos. Sí, sobre Tratamos. todo en tiempos donde la solidaridad está bastante escaseando o criminalizada también por la política actual. Bueno, le damos la bienvenida a Graciela, la voy a ir presentando también a Graciela que está ahí, logró conectarse, logró acomodar la camarita. Ahí está ¿Sí? todo, sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Un gusto Bueno, estar le voy con a ustedes. Muchas gracias. Graciela es licenciada, Graciela Mabel González, licenciada en Psicología, directora del Departamento de Prevención de la Violencia y el Abuso a Niños, Niñas y Adolescentes de la Asociación de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires. No, y autora de la ciudad. De la ciudad de Buenos Aires. Ah, de la ciudad de Buenos Aires. Bien, de la ciudad de Buenos Aires. Psicólogo es la única que no es colegio.
La Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, la capital, es la única que no es colegio. Bien, la sigla APBA, APBA, Sí, está bien. esa. Yo el psicólogo de Buenos Aires, Bien, que igual pertenecemos a la FEPRA, que es la Federación de Psicólogos de todo el país. bien, importante. Y Mm. también tiene un libro muy lindo con un título muy sugestivo que le vamos a invitar a que nos comente de qué trata, que se llama La palabra de los niños, silencio y banalidad en la escucha de niños abusados sexualmente. Qué fuerte ese subtítulo. Sí, sí, un poco sí. El libro, bueno, tiene que ver con la experiencia que uno tiene, estuve escuchando lo que decía el doctor, también es así, la experiencia que uno tiene, que tiene la parte académica, pero tiene después el contacto en territorio donde está con la gente que sufre. Y entonces todo el tiempo estás viendo qué cosas pasan y que la gente no tiene voz para expresarlas. Yo hace mucho que me dedico a esto, no es un tema que hubiera elegido en principio, sino que se me impuso. Cada vez hay más chicos con estas cuestiones, cada vez hay más madres protectoras y cada vez la justicia, por más que se han conseguido buenas leyes, nos deja desamparados, digamos. Y la gente va, como dice el doctor, va con otra idea. Uno va, denuncia y piensa que ya lo arregla el tema. No, no es así. Entonces el libro, en ese momento, que hará como unos 7, 8 años, hicimos un foro, mi departamento hizo un foro en la Biblioteca Nacional, una vez por mes, donde invitábamos a todo tipo de personas, desde madres protectoras, abogados, periodistas, psicólogos, psiquiatras. Bueno, y hay un editor, alguien que estuvo presente que en las charlas, nos ofreció compilar y hacer el libro de ese foro. Así que bueno, tenemos esa. Y después estuve mucho en la facultad como docente, donde también es difícil responder a todas las cosas que pasan porque antes no había siquiera una materia específica para estos temas. Claro, claro, claro. No sé, Dani, si vos querés ¿Cómo? aportar alguna pregunta. Yo los hemos invitado para hablar un poco del backlash y bueno, y un poco de todo, porque siempre las conversaciones van derivando en otros temas necesariamente, pero me gustaría saber, Graciela, que nos cuentes desde tu experiencia, cómo es ser una profesional que ha decidido escuchar a las infancias, a las niñeces, y elegido ser voz de las víctimas, ¿no? Sí, porque otra gente los escucha en contra, digamos. Sabemos que hay grupos de profesionales, tanto psicólogos como abogados y abogadas, que son a favor de los victimarios. Ahora, el tema del backlash es algo que nos apareció después. Mira, perdón, pero estoy muy resfriada. El tema es así. Nosotros empezamos a atender los chicos. Vos empezás a escuchar esto y nadie está preparado. A pesar de que todas las mujeres alguna vez hemos sufrido un abuso, todas las chicas nos han apoyado en el colectivo, nos han dicho cosas, que un niñito te venga a decir las cosas que le hizo un adulto de su confianza, padre, tío, abuelo, etcétera, es una cosa fuerte. Voy a buscar un vaso de agua porque si no, no voy a poder hablar. Sí, Dame un minuto. No, por favor, por favor. Definitivamente la experiencia es poderosa, lo sabemos. Sí, claro que sí. Y también, bueno, esto que decía el doctor, Somos más en lucha. de Sí. que uno queda perplejo y no sabe para dónde correr, ¿no? Esto Claro. de que no sabe qué herramienta. El tema es que nosotros no teníamos, ni la Facultad de Derecho ni la de Psicología tenían ninguna materia, ninguna preparación para estos temas. Entonces lo que sucede es que nosotros empezamos a escuchar, empezamos a compartir, empezamos a ver, tuvimos que aprender unas cuantas cosas de leyes también, porque no sabíamos qué hacer. Y yo empecé en una época donde ni siquiera había ley de violencia contra las mujeres. Todas las leyes que empezaron con 26.000, que fueron las que dieron derecho a la protección integral de los derechos del niño, la ley de violencia contra las mujeres, y todas las que se fueron consiguiendo, antes no había nada. Antes si una mujer venía y te decía que la estaban matando el marido,
lo tenías que mandar a la comisaría. La comisaría no sabía nada y le decía no, no le tomaban. Entonces nosotros le decíamos, hacíamos, por ejemplo, empezamos a inventar cosas, tipo, mandábamos una nota membretada de la institución que decía, por favor, señor comisario, tome esta denuncia. Era una pavada, pero como había un tercero involucrado ya, el comisario no podían decirle no, no te escuché porque tenía una nota, empezaron a tomarles. Bueno, con los chicos fue peor, porque no teníamos ni idea. Nosotros éramos psicoanalistas de niños, no de niños abusados. Por supuesto lo podemos escuchar, pero no sabíamos cómo se procedía, porque los psicólogos estamos obligados a denunciar aún la sospecha de abuso. Entonces era todo un tema, teníamos que salir a denunciar, no había una ley que nos protegiera. El asunto es que nos fuimos organizando y pudimos, todavía no existía el backlash, por eso empecé por esta parte. Nos empezamos a organizar y empezamos a atender. Trabajando también con las madres protectoras para que alguien pudiera denunciar. A veces denunciaba el colegio, porque los chicos contaban en el colegio. Entonces, se empezó a denunciar y hubo algunos avances. Hubo casos que se resolvieron bien y ahí apareció el backlash. Nosotros nos relacionamos básicamente con el punto donde los abusadores empezaron a ser personas con más poder adquisitivo, que se podían pagar buenos abogados. Entonces, de repente empezaron a perseguir a los psicólogos que defendíamos a los chicos, no solo a los psicólogos, a la madre también. Entonces, todo eso sucedió en la medida en que hubo mejores abogados que como estrategia defensiva de la defensa empezaron a decir que las madres eran las culpables de haber inculcado todo esto. Entonces, si vos protegés a tu chico y te acusan de que sos una madre manipuladora, no quiero hablar del tema del falso síndrome de alienación parental porque ya es sabido. Nosotros en la Asociación de Psicólogos ya en 2014 lo declaramos como que era antiético y los psicólogos no podían usarlo, después lo declaró la FEPRA, con lo cual inventaron otras denominaciones para no decir SAP. Entonces, la estrategia defensiva no era solamente negar el hecho, que eso lo dice cualquier acusado de algo, sino decir, esto sucede porque la madre indujo a este chico a hacer esto. Pero luego esa acusación pasó a los colegas que atendemos estos casos. Voy a pedir un minuto, si puede hablar el doctor, porque no puedo... Sí. Está súper, sí, está muy sí, no te preocupes. A ver, a propósito de esto, yo creo que tuve el primer caso de condena por backlash contra un agresor de una psicóloga. Esto fue el año pasado. No en un contexto de abuso, sino en un contexto de una causa de familia. Y acá podemos hablar un poquito de derecho, un poco lo que hacía referencia a la licenciada. A ver, nuestra legislación es de excelencia, Tenemos, a diferencia de otros países, los instrumentos internacionales, es decir, estamos dentro de los estándares internacionales que firmamos y ratificamos y es de aplicación obligatoria para nuestra legislación, sumado a que se incorporó a lo que se llama el bloque constitucional. Si uno va a la Constitución, hay un artículo, el 75, inciso 22, que enumera una serie de instrumentos internacionales, entre ellos la CEDAW, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos. Esa es la ventaja que tenemos con respecto a otros países. Otros países firmados, ratificados, es obligatorio, pero nosotros los tenemos dentro de nuestro bloque constitucional, tope de gama. Estamos bien arriba. Sumado que hay otro inciso más. ¿Cómo, perdón? La famosa pirámide, Doc. Exacto, exacto. Y tenemos otro inciso que no está muy visibilizado, pero yo recurrentemente lo invoco, que es el inciso 23, que habla de los colectivos vulnerables. Tenemos 4 colectivos vulnerables. Niños, niños y adolescentes, mujeres, hoy género, estaríamos hablando, personas con discapacidad y adultos mayores.
Estos requieren una especial protección. Sumado a esto, tenemos el concepto de interseccionalidad. Es decir, cuando una persona se ve atravesada por más de una vulneración, un estado de vulneración. Niño, por ejemplo. Niña, discapacitada. Ahí tendríamos 3 vulneraciones, digamos, en cuanto a la mirada. Es niña, inciso 23, como dije, del 75. Es persona con discapacidad y es infante, ¿no? Niña, mujer y persona con discapacidad. Entonces, esa interseccionalidad implica que tenemos que irnos al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fundamentalmente yo recurro a lo que es Campo Algodonero, González y otros, con México. Ahora voy a explicar sucintamente por qué son obligatorios para nosotros, que tiene un parágrafo, el 258, los fallos de la Corte Interamericana generalmente son muy largos, el 258 nos dice que en los casos de contexto de violencia de género, hace falta por parte del Estado una debida diligencia reforzada. Es decir, no es la diligencia común que debemos tener, es una debida diligencia reforzada. Es decir, tenemos que ser buenos pero mejores en estas situaciones. Y es una obligación del Estado. ¿Y por qué es obligatorio para nosotros? Y eso es González y otros con versus México. ¿Por qué? Cuando uno adhiere a la competencia de la Corte Interamericana, como pasó con nosotros, que hemos reconocido la competencia de la Corte, ahí, sucintamente, el fallo tiene 3 partes, un fallo. Una introducción, que cuenta de qué se trata, la parte del medio, que hace una explicación del derecho, y una parte dispositiva, que es lo que debe hacer ese Estado, en este caso México, en este fallo. Y la parte del medio es obligatoria para todos los que firmaron y ratificaron la competencia y reconocieron la competencia de la Corte. ¿Me explico correctamente? Sí, Doc. Entonces, en función de este fallo y de la Convención de Belén do Pará, al ser una convención firmada y ratificada, también es de aplicación obligatoria. No así si fuese una declaración o regla. Cuando uno dice declaración o reglas, son guías. Convención obligatoria. La Convención do Pará da fundamento a muchísima ganancia en derechos que hemos tenido judicialmente. Y vuelvo al caso de Backlash. En este supuesto, una licenciada estaba interviniendo en una causa de familia, lo hago sucinto, ¿no? Es escrachada, es decir, el manual de agresión a psicólogos es denuncia al Colegio de Abogados, escraches en redes sociales, y después acción directa. Esta licenciada había pasado por todo. Y en la acción directa nace el delito de amenaza. Yo agrego en contexto de violencia de género. ¿Por qué? Porque si es en contexto de violencia de género, hace falta esa debida diligencia reforzada por parte del Estado en la apreciación de los hechos, los estándares de apreciación. Entonces, estamos en etapa de juicio, vamos a juicio. ¿Qué pasa? Una semana antes de la fecha pocos días antes de la fecha para el debate, se convoca una audiencia y nos sacan una probation. Entonces, nos oponemos a la probation porque por toda la 26485, que es la ley que protege a la mujer, todo esto que estoy diciendo, además esto verbalmente, porque era una audiencia. Doc, lo voy a interrumpir para pedirle que explique lo que es una probation, porque por ahí el que nos está, yo le entiendo lo que usted me está diciendo, pero por ahí el que nos está viendo no entiende, y si también puede explicar que la particular damnificada, que en este caso era su clienta, no es parte en el arreglo que habían hecho de esa probation, para que la gente sepa y diga, me pasa a mí, y tengo un arma contra esto, a pesar que la ley diga esto, otro, porque... En principio. Ahora bien, ¿por qué? A ver, probation, hay una confusión siempre entre probation y juicio abreviado. Se escucha. Probation, haces un arreglo y no hay antecedentes. Vos terminás un periodo de probation, salís limpito, no te pasó nada. Generalmente hay que cumplir ciertas reglas,
un cajón de leche a la parroquia del barrio, siempre más o menos todo parecido, un año de portarte bien, exacto, portarte bien un año, no acercarte a la víctima, unas perimetrales, unas medidas, y se acabó. Es decir, la reparación, había hecho una oferta patrimonial para cubrir el daño inmenso. Si convengamos, era todo el daño psicológico sufrido, que fue fuerte, mis honorarios, es decir, yo vivo de esto, obviamente, si tenemos una mirada de derecho, pero esto es mi medio de vida, obviamente. Y ofrece una cifra irrisoria. ¿Qué pasa? Yo le digo al fiscal, bueno, por lo menos que haga un curso de nuevas masculinidades. Si me estás imponiendo, porque es lo que vos decías. Como si hay un arreglo entre defensa y fiscalía, ahí rescato lo que decías, porque está perfecto, es vinculante. Es decir, no se puede oponer el particular ramificado, no es válido. Entonces dice, perfecto, vamos a poner reglas de conducta. Te lo remarco, ¿sabe por qué? Porque muchas mamás, muchísimas mamás, cuando logran, después de mucho sacrificio, llegar a la etapa de juicio oral, ¿no? Y empieza la audiencia del 338 y demás, reciben muchísima presión, pero muchísima presión, con la historia de los juicios abreviados, y yo he escuchado hasta conversaciones donde los fiscales le dicen, a mí no me importa lo que vos opinás, te lo digo porque te lo tengo que contar. Hay una realidad del sistema. Ese día el fiscal tenía 9 audiencias. Entonces te van porque no tienen tiempo para preparar un juicio. Y muchas veces se sientan y no tienen idea si es Cachito o Pepito. No tienen la más remota idea. Esa hay falencia del sistema. También cuando viene una mamá, yo le digo, es un camino de espinas, guarda. Esto va a ser un camino de espinas porque es una constante la revictimización por parte del sistema. Eso podemos abarcar. Termino con esto. Entonces sale la resolución, la apelo a Cámara, fundando en un fallo el caso Góngora, que dice que en los casos en los cuales haya contexto de violencia de género y en función del artículo 7 de la Convención de Belén do Pará, no corresponde, hace falta que haya una sentencia, un final a la historia, por decirlo en lenguaje coloquial. Y la Cámara, al resolver, toma, ahí entró a jugar por suerte la torpeza del colega defensor, toma. A ver, el contexto de violencia de género es algo que hay que probar, no es solo invocar. Dice, si el tipo reconoció que le hace falta hacer un curso de nuevas masculinidades, estamos en contexto de violencia de género. Hace caer la probation, entonces vamos a juicio oral y tenemos una sentencia condenatoria por amenazas. Y en este caso creo que es la primera sentencia condenatoria por un caso de backlash directo. No tengo noticias que haya otra. Qué importante, qué importante. Esta legislación de avanzada que tenemos posibilitó que tengamos una sentencia, hicimos caer una probation, fuimos a un juicio oral, lo vestimos y probamos que había un contexto de violencia de género, más otras torpezas también por parte de la defensa que nos ha ayudado en este caso, ¿no? La defensa en determinado momento invoca por parte de mi representada, mi cliente, como que había ejercido violencia de género hacia la pareja del imputado, acusado. No existe la violencia de género, es decir, es unidireccional. La violencia de género es de hombre a mujer, no de mujer a mujer. Entonces, bueno, una serie de cuestiones que hicieron que tuviésemos un final feliz, si se quiere, dentro de la tragedia. Y quiero rescatar otro avance que hemos tenido hoy en día también, que es las imputaciones por lesiones psicológicas. Que esto no teníamos en el mapa, las lesiones psicológicas. Yo este año tengo un juicio oral en La Plata por lesiones psicológicas. Vino una oferta de abreviado, que aceptamos para eventualmente evitar esa revictimización de someter a las víctimas. Recordar, dicen, volver a pasar por el corazón significa. Por eso es que la víctima les parte
tener que contar 10.000 veces lo que han sufrido, ¿no es cierto? Entonces, esta herramienta de tener también esta apertura de la lesión psicológica y agravada muchas veces por el contexto de violencia de género, más el fallo Campo Algodonero, más toda la legislación y el bloque constitucional, nos está dando una solvencia legislativa en cuanto a los recursos legislativos muy fuerte. Hay que saberlo, hay que estudiar, ¿no es cierto? Me Claro, parece para que siga siendo así. Claro, ¿Cómo? me parece importante retomar con Graciela, que antes de ir a tomar agua, estaba diciendo, antes no había backlash y ahora sí, y a ver qué es el backlash según la experiencia, Graciela, porque ahora sabemos que hay sentencia también contra el backlash, pero Claro. hablemos puntualmente de qué se trata el backlash en la experiencia de Graciela. Sí. Te quería decir que hay un grupo que se llama Profesionales en Lucha contra el Backlash, al cual pertenezco. ¿Sí? Bien. Entonces, es una práctica que son críticas, amenazas y denuncias a profesionales que se dedican a la protección de la infancia. Empezaron a denunciar a las madres y luego se hizo costumbre esto, ¿no? De denunciar a los profesionales. Hay gente con la cual se ensañan, hay una campaña realmente que van persiguiendo y escrachando gente, sobre todo en Rosario, que ha sido bastante complicada, porque no solo los denuncian al colegio de psicólogos, sino que los escrachan en las redes. Hay una psicóloga de Tandil que tuvo un montón de problemas y que ya se resolvió su caso, pero la siguen escrachando como que todavía no puede trabajar. Hay gente a la cual le ha matado el perro, por ejemplo. Y nosotros, la Asociación de Psicólogos, tuvimos 2 casos donde a uno me denunciaron a mí, otro denunciaron a toda la asociación y a 2 colegas, porque hasta la Corte Suprema nos llevaron. Y ahí tuvimos la suerte de que la Corte Suprema dijo que no hacía el lugar, porque si no, no sé qué hubiera pasado. Nos quedábamos sin asociación. Y esta gente está muy organizada, son grupos, ustedes conocerán algunos, infancias compartidas, o sea, hay muchos grupos de estos, y yo estuve declarando como testigo en un juicio donde todos los que fuimos a declarar a favor de la niña abusada, nos corrieron por la calle unas mujeres, diciendo que Dios nos iba a castigar por mentirosas, nos dijeron de todo, lo cual no es lindo, no está bueno. Ahora, quiero decir una cosa en relación a lo que dijo el doctor, que es muy interesante esto, ¿no? Conseguir ese fallo. Pero el doctor tiene mucha más expectativa y esperanza en nuestra legislación. Porque la verdad que tenemos una muy buena legislación. Por ejemplo, en Brasil el SAP es ley. Se puede aplicar el SAP, por ejemplo. Y nosotros tenemos una legislación que es muy buena, pero no se cumple. No se cumple. Y en cada congreso, cada reunión que hay de UNICEF, de la ONU, de la CEDAW, de todo lo que hay, que fue la Argentina desde el 23 hasta ahora, en todo dicen en contra. O sea, hablan en contra de nuestras propias leyes. Esto no está así, la identidad de género no está bien, el aborto hay que boicotearlo. O sea, van personas del gobierno, que son los que tienen que representar, también van personas que no son del gobierno y que hablan lo contrario, pero están tratando de boicotear nuestras leyes. Yo no sé cuánto tiempo va a pasar para que las deroguen. Fíjate lo que pasó con esta niña de Córdoba y el femicidio. No quieren decir femicidio, es una ley. Te guste o no, la ley se cumple, pero también sabemos, desgraciadamente, que tampoco cumplen la ley de financiamiento universitario. O sea que nos está costando mucho con esas buenas leyes. Ya había dificultades antes, porque hay una mentalidad muy machista en la justicia, donde por más que estaba la ley, y se hacían los tontos, digamos. Aplicaban como leyes del patronato, decían menores en los escritos. ¿Sí? Pero eso, bueno, no había problema en el sentido que la ley estaba. Pero ahora se sienten como muy impunes de no cumplir la ley. Bueno, de hecho hay un proyecto de ley que está siendo
que presentó la senadora Carolina Lozada, y hay varios presentados por otros senadores que buscan penalizar a los profesionales por falso testimonio, agravar las penas cuando el falso testimonio sea en contra del imputado. Sí, el falso testimonio existe y tiene una pena. La quieren elevar de una manera tal que vayas preso, ¿no? A ver, Está denunciado, eso lo denunció Rosansky, el doctor Rosansky, y somos muchos profesionales que estamos ahí también en esa denuncia, digamos, apoyando la denuncia de... Usted formó parte de la denuncia contra la senadora Lozada. Sí, Bien. Entonces sí, está bueno, bien al alcance de lo que estamos hablando. sí, tengo idea y de hecho voy a hacer un spot publicitario. De hecho, una vez por mes, nosotros tenemos en la Asociación de Psicólogos un ciclo que se llama El fin de los derechos, donde ya hablamos de la profesión que está en riesgo, hablamos de la falsa denuncia, y ahora el próximo, que es los martes a las 19 horas, es por Zoom y es gratuito, vamos a hablar de los derechos de los niños y la discapacidad. Va a estar Mariana Nadeo y la licenciada Hipólito, que es una especialista en el tema de discapacidad. Y otra cosa, como dijo el doctor, y estoy totalmente de acuerdo, esta cuestión de la interseccionalidad, ¿no? De chicos, una niña que aparte es discapacitada, etcétera. Bueno, son la gente de la escuela pelea la policía, ¿no? A los discapacitados han tenido un maltrato espantoso, es como como lo están tratando ahora. O sea que están boicoteando las leyes que tenemos. Perdón que estoy un poco pesimista. Sí, bueno, no es para menos, porque primero el boicot ha sido la financiación de las políticas públicas que le dan territorialidad, existencia material y territorialidad a la ley, y ahora es un liso y llano incumplimiento y una negación. Se ve en el ámbito de la opinión pública, después de Ni Una Menos, los insultos que hemos recibido las mujeres en las redes sociales hablan de la negación de la figura del femicidio, que es un cuento, tener que explicarle a la gente que es una figura que existe dentro del Código Penal, hay que hacer toda una pedagogía de vuelta, pero bueno, si hay que hacer una pedagogía de vuelta, yo pienso que teníamos un problema preexistente que no habíamos resuelto con el hecho de tener buenas leyes, había que hacer mucha tarea. a Sí, ver, si me permiten. Zaffaroni ha dicho ya hace tiempo que el problema es la aplicación de las leyes. Él lo llama la eficacia de las leyes. Tenemos muy buenas leyes, no del todo eficaces, porque la puesta en funcionamiento no es la adecuada. Y entra en juego, obviamente, el financiamiento, esto tiene que ver con las políticas y demás, ¿no? Yo no le tengo miedo a la interpelación, para serte sincero. Tampoco tengo una mirada apocalíptica. Son procesos de avances, retrocesos, 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 retrocesos y avances. Pero la interpelación, a mí no, la verdad que no me da miedo. Me parece inclusive positiva. Yo he visto mucho dispositivo muy noble, pero muy noble en sus objetivos y en el camino totalmente desvirtuado por intereses, la verdad, sumamente mezquinos. Y también hay una gran hipocresía en cuanto a la apreciación de ciertos hechos. A ver, yo lo aprecio desde el punto de vista de lo que sé, lo mío es el derecho. Claro, Punto. y también le hago una pregunta. Usted es abogado y es varón. Usted cuando representa... Se nos fue Laura. Laura, repetita porque no se llegó a entender. Bien, digo, que el doctor es abogado y es varón. Y cuando usted está representando a una persona que está sufriendo backlash, como el caso que nos estaba, los casos que nos estaba mencionando, usted como abogado, ¿usted recibe la presión del backlash? A ver, yo soy profesional, yo tengo causas que sinceramente cuando me tito dije, acá me van a limpiar, sinceramente. Causa de trata, causas pesadas. Y es bueno, ya te digo, me gusta ser astronauta, pero no me gusta ir al espacio. Bueno, tenés que bancártelo. ¿Usted lo ve como parte del paisaje? Sí, sí.
Sí, sí, para mí es decir, bárbaro, vos querés estar en esto, tenés que bancarte ciertas cosas, tenés que superar ciertos miedos y demás. Porque vos sabés que hay intereses muy fuertes cuando estás en trata, cuando estás en pedofilia, lo que dijo la licenciada, la gente con dinero, el caso es este, miles de casos podemos tener. Entonces, obviamente, vos sabés que estás expuesto a cualquier cosa, a Bueno, cualquier cosa. Solani, si vos querés. Pero Y nosotros más, tendríamos niños. Nosotros ¿cómo, tendríamos perdón? niños, nunca pensábamos que nos vengan a perseguir porque tendríamos niños. Claro. No, no, pero Tendríamos por eso, niños, a ver, hay tendríamos- una cuestión que es lo que se llama el poder real, que cuando vos ves los personajes que están atrás de muchos de estas eh, grupos, llámalo como quieras, decir, bueno, ¿viste? Son cuestiones sumamente complejas y atravesadas por muchas variables de poder. O sea, eso es una realidad. Y obviamente la presión que por ahí vos me decís, sentí presión, y yo sinceramente, como te dije, presión de que me limpien en determinados momentos, con determinadas causas. Mi cliente se fue a vivir a España. Yo no puedo irme a vivir a España. Claro. ¿Viste? Por eso. Y eso también te da a decir, bueno, yo puedo interpelar también ciertas cuestiones, como te digo, esta cuestión panfletaria que hubo en su momento, y que me enojan, porque fue una muy mala asignación de recursos. El caso de acompañar, acompañar. Noblísimo, noblísimo. Es decir, personas que sufrían violencia de género tenían la posibilidad de tener un sustento durante 6 meses. Yo vi cómo se desvirtuó políticamente. Entonces, eso fue alegremente un dispendio para ganar elecciones. Y eso hay un backlash, que es una reacción que después te vuelve negativamente. Sí. Por eso, se hicieron mal muchas cosas y también me molesta notablemente la hipocresía. Hoy en día, yo comparto con la licenciada, yo tengo un acercamiento más a la centro-izquierda, si se quiere. Obviamente no me siento identificado filosóficamente con el gobierno, pero cuando hablan de femicidios, la responsabilidad primaria es provincial. Si quiere, se sigue la municipal, no la nacional. La nacional está dentro de las P de los derechos humanos, prevención, promoción, pero no, sí, falla la promoción, no está el dinero, pero el botón antipático, ¿quién lo tiene que dar? El Bueno, municipio tiene que convengamos que el botón antipánico no sirve para nada, Doc. No, Porque no, a ver, a ver. esto No nos también lo atienden. falta No, no, de inversiones, porque el botón antipánico no es que es algo mágico que se aprieta solo. Entonces, hay otros mecanismos, como usar una pulsera dual, hay otros mecanismos que evitarían muchísimas consecuencias, porque el botón antipánico, si yo no lo aprieto, no. Y si me mira, están atacando, no lo puedo apretar. disculpame la interrupción, te cuento una anécdota que me pasó. Me llama una cliente que tenía el agresor con perimetral atrás, estaba en su auto ella, en su camioneta, atrás del agresor, y en vez de apretar el botón antipánico, me llama a mí. Es decir, estaba tan nerviosa que no encontraba en la cartera, no podía, pero me llamó a mí. Y que muchas veces el botón antipánico lo ponen en el celular aparte. Los celulares, que las compañías que lo aceptan, están en el celular. Entonces también, porque Dispositivo dual el celular. es otra cosa. Otra. Sí, Yo vivo en una ubicación muy cerca, en la capital federal, pero en una ubicación muy cercana a la General Paz. sí. Si yo cruzo la General Paz, me guardo el botón en una caja, no sé, porque no funciona. Es solo para la radio. La cuestión de la eficacia. Fíjate, yo tengo una chica también de Tres Arroyos, que antes había vivido en La Plata. Había una disposición para un dispositivo dual para quienes, como alegando a lo que dijiste, no la explicación, tiene una pulsera electrónica, el agresor, y un aparatito, la víctima, donde le indica cuando se viola la perimetral de los metros establecidos. Está dentro de los 300 metros, se prende la luz. Y ahí automáticamente se avisa al comando para que mande un... A ver, ¿qué tenemos dentro de los medios de protección? Vamos a hablar un poquito de los medios de protección. Lo físico, tenemos guardia dinámica, es No decir, sirve para nada.
Vamos, después hace por la evaluación. Guardia dinámica no sirve para nada, perfecto. ¿Por qué? Porque el otro día también una víctima, una chica, me dice, doctor, sí pasan los de la guardia, pero pasan y me tocan el timbre a las 3 de la mañana para ver si estoy bien. Bah, Sí. Yo le cuento, Doc, yo tuve personalmente guardia dinámica y le pedí a la guardia dinámica que no venga más. es común. Le Me cuento, venía- mi hija también, y le pidió lo mismo. Me venían a tocar el timbre a cualquier hora y me decían, ¿tenés novedades? Y yo tengo criaturas, las criaturas se asustaban, los vecinos veían el patrullero, y la verdad es que yo lo que esperaba era que ellos me traigan novedades a mí, no yo darle novedades a ellos. Esto es psicómico, No esto es controlan a los agresores, controlan a las víctimas. Ese No, es el ojo del porque Estado, otra. no está sobre el agresor, está sobre la víctima. Volviendo al caso Lozada, si quieren, para cerrar, por ahí para las chicas que están viendo la cuestión de la protección, obviamente, siempre lo repito, son 3 medidas cautelares, siempre, exclusión del hogar, la perimetral, previsión de hostigamiento, esas son las que sí o sí tienen que estar. Como lo explico siempre también, tenés agresor dentro de tu casa, según lo dicen las estadísticas, lo sacás, oiga, no tiene que volver, se te instala en la puerta, por eso va la perimetral, previsión de hostigamiento por las redes sociales y tu lugar de trabajo, ¿sí? Ahí tenés una protección. Después está la cuestión esta acá física. El tipo te agrede, no te canses de meterle desobediencias. Es decir, cuando viola una perimetral es desobediencia. Metele desobediencia full. Tengo un preso por desobediencia en La Plata. Es decir, parece que no, hasta que lo metés. Lo enganchás, va adentro. Listo. Entonces, listo, entre comillas. Después sigue, pero es un camino que te da un reaseguro, saber que no te vas a cruzar la Después. calle a un tipo que te puede matar. Sí. Y después uno también, la responsabilidad, que hay veces que lo toco, la responsabilidad profesional, el terror que me da que me mate una piba. ¿Viste? Hay pibas que decir, esta la salvamos. Y hay otras que decir, está en riesgo. Y obviamente te genera una presión. No quiero que me pase. Imagínate. Creo que todos, ¿no? Las licenciadas que llevan adelante salud mental, también obviamente están en esta encrucijada. Y más hoy en día. Entonces, obviamente, hace falta no solamente el compromiso, sino tener la mejor expertise para poder llevar adelante esa protección. No es solamente el voluntarismo. Y también veo colegas que carecen de esa expertise. Por eso- Volviendo un poco Sí, perdón. al núcleo, perdón, del vivo, que es trabajar sobre el backlash. Sí. Yo lo pienso como madre en lucha, porque bueno, acá las que estamos congregadas en este plenario venimos por la huella, por eso sabemos de botones antipánicos, y sabemos de cuál es la respuesta del Estado, y sabemos cuál es la perspectiva del Estado, de la existencia de la red de profesionales contra el backlash, que hace muchos años que ya están agrupados. Conocemos un poco el escenario de la problemática. A nosotros nos gustaría poder proponerles a ustedes como profesionales pensar conjuntamente con la gente, no solamente por qué es posible el backlash, que es bastante como ya elocuente a esta altura de la conversación, sino por qué es posible el abuso incestuoso, el abuso paterno filial. El incesto paterno-filial, como se llama puntualmente. ¿Qué es lo que lo hace posible dentro de la sociedad? Mira, es una pregunta re difícil, la cual aparte el incesto no tiene cura. El que es abusador de niños o violador no tiene cura, no hay tratamiento probado que lo haga desistir de eso. Entonces, una de las cosas que nos hace humanos, que nos diferencia de los animales, es el tabú del incesto, ¿no? Vos tenés una gata que tuvo cría y después cuando crecen los gatitos puede tener sexo con ella, una perra. No, ese tabú no existe entre los animales. Es una de las cosas, junto con la palabra, que nos hace humanos, el tabú del incesto. ¿Por qué motivo algunas personas se hacen... ¿por qué hay que establecer un tabú? Porque es atractivo. Uno establece un tabú en la historia humana porque ese incesto es atractivo, ¿no? El macho dispone de todas las hembras que pudieran estar ahí, independientemente si fueran hijas o no. Eso en el mundo animal. El mundo humano
ya te digo, creó un tabú porque le sigue siendo atractivo a muchas personas. Sigue siendo atractivo para muchos hombres. Más difícil el incesto madre-hijo. Ese es más difícil. La mayoría son varones, padres. Nosotros no le decimos padres porque una persona que hace eso no cumple la función paterna. Entonces le decimos progenitor o genitor. Pero eso es posible justamente porque tiene un atractivo. Básicamente es eso. Hay mucha fantasía de ese estilo y por eso es más común de lo que se cree. Eso no quiere decir que todos los hombres sean abusadores, ni violadores, ni nada de eso, pero necesitamos mucho que los varones se prendan a esta lucha y no se hagan los tontos cada vez que un amigo manda películas porno, películas de pedofilia, que le pega a una mujer, y los amigos medio que se hacen los tontos. En cambio, viste la frase común que decimos nosotros, que es: todas conocemos una mujer, alguien que fue, una chica que fue abusada. Y los varones no tienen a ningún amigo que haya sido abusador. Bueno. No cierren la no cuenta. Cierren la cuenta, por eso los varones tienen que también apoyar la lucha esta de decir, bueno, estas cosas no se hacen. Y si un varón hace eso, y viste, lo escrachamos un poco, le decimos que no. Ahora, otra consecuencia que tenemos del backlash es que no hay profesionales psicólogos que quieran tomar estos chicos. Se está complicando un montón. De hecho, yo estoy teniendo mucha gente que me pide supervisión de casos que son colegas que atendían niños con otro tipo de problemática, y que un día dicen ahí abiertamente en la sesión: a mí mi papá me abusó. Entonces eso termina en una denuncia, en un juicio, qué sé yo, y esta psicóloga que está atendiendo al niño se ve sin haberlo sabido de entrada, se ve involucrado en este juicio, que le piden informe, le piden ser testigo, etcétera. Y la gente tiene miedo. La gente tiene miedo porque no es fácil, los abogados están acostumbrados, pero a todo el resto de la gente nos intimida ir a tribunales, nos da impresión, te amenazan. A mí una vez me pusieron con un policía y al acusado con otro porque nos querían hacer un careo, entonces nos pusieron a que nos custodie un policía para que no nos fuéramos. Una cosa horrible, ¿no? Porque él decía blanco y él decía negro. Sino que también hay denuncias penales contra psicólogos y profesionales de la salud que llevan al psicólogo a estar en una a tener que dejar de atender al niño o a la niña, a estar en una terrible situación de estrés, a tener que afrontar gastos de un abogado penalista porque están denunciados por supuestos informes falsos. Todo con el único objetivo de lograr acallar a ese niño, a esa niña, de ponerle un bozal para que no pueda hablar y de ponerle un bozal a esos profesionales que lo están acompañando. Pero entonces por eso es muy difícil. No te escuché, perdón. Que al profesional un montón de problemas. Exacto, yo una de las primeras cosas que digo, yo estuve haciendo, aparte de ser, en este momento renuncié a la facultad, pero estuve mucho tiempo tratando estos temas en las materias, ¿no? Y di un curso de extensión que es cómo hacer un informe y no morir en el intento. Porque uno se pone a hacer un informe y de repente pone el padre abusó del niño. Y no lo podés poner porque el niño te dijo eso. Vos no estabas de testigo. Porque entonces te caen a vos por falso testimonio. Esto antes de esta época, con la historia de Carolina Lozada. Te dicen que es un falso testimonio porque vos no lo viste. ¿Cómo sabes que fue él y que el niño, ¿entendés? Entonces, bueno, ¿cómo hacer un informe que le sirva a la criatura, pero que a vos no te mande directo a un proceso judicial? También, Graciela, he visto denuncias y acá el doctor, por supuestos informes copy-page, y la realidad es que cuando vos ves a qué se refieren con copy-page, por ahí se refieren a ciertas, en algunas partes, a indicadores que, bueno, son niños que sufren violencia sexual, muchas veces los indicadores se repiten. Y por otro lado, estructuras. Y yo, al menos en mis escritos, también sigo una estructura, porque la demanda tiene una estructura, la contestación de la demanda tiene una estructura, y calculo que los profesionales
también tendrán una estructura para desarrollar su informe. Ahí, perdón. Hay otra cosa, que los casos son calcados. Vos atendés a una mujer, por ejemplo, víctima de violencia, te empieza a contar y vos le decís, ¿te pasó esto? ¿Te pasó aquello? Sí, porque son de manual. Y estos casos son de manual también. Está la seducción del niño, montones de cosas que todos vamos a poner más o menos lo mismo si encontramos los indicadores, ¿no? Que guardame el secreto, que si decís algo voy a matar a tu mamá, o sea, montones de situaciones, mostrarles imágenes porno. Entonces los chicos van contando, pibes que no se conocen, y van contando más o menos lo mismo, por lo cual se puede hacer una estructura de cómo es esto, el secreto, la culpabilización del chico, que cree que como no dijo nada, entonces es culpable también, ¿no? Entonces van dándose unas pautas que son comunes en casi todos los casos. O muchas veces con niños muy pequeños, muchas veces se dan casos en que los niños son muy, muy pequeños y que lo cuentan como un juego porque ni siquiera pueden contextualizar porque no entienden ellos mismos la gravedad de la situación. Entonces, pero algo los incomoda, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que devela el misterio ese? Algo incomoda al chico, en algún momento empiezan a tener síntomas, ¿no? Porque algo los incomoda. Saben que algo de eso no está bien. Yo te estoy escuchando y me estoy poniendo, o tratando, haciendo el esfuerzo de ponerme en el lugar de cualquier espectadora o espectador que esté viendo este vivo, porque hay una estructura dentro de la conversación que me parecería importante como especificar o escenificar. Por un lado, estamos hablando de que tenemos un país que en un momento dado de su historia, que no hace mucho, esto es una historia reciente, logró una ampliación de derechos con normas de carácter supraconstitucional que tienen una envergadura y una estructura que nos provee una gran seguridad jurídica en la práctica. Por el otro lado, Graciela plantea que hay una cuestión relativamente, voy a usar una palabra que puede ser errónea, me pueden corregir claramente, que hay una cuestión casi atávica en esta cuestión del abuso, del incesto en realidad, pero el abuso a veces tiene otras caras que no son solamente el incesto, que también se dan en la proximidad del sistema familiar o de personas de confianza, y este asunto de decir que son de manual, da cuenta de que estas leyes han venido a contestarle a un sistema preexistente. A mí me gustaría que pudiéramos pensar en este vivo cuál es ese sistema preexistente que posibilita este tipo de agresiones que son tan frecuentes y al mismo tiempo nos cuesta tanto creérnosla, que inclusive Graciela en un informe que elaboró en 2017 usó dos palabras que yo necesitaría saber de qué se tratan. Que dice que ante el abuso hay dos tipos de resistencias, oposicionales e inerciales. A mí me da cuenta de que hay un sistema más complejo detrás de las agresiones sexuales, como le llamamos puntualmente en el plenario de Madres en Lucha. Agresiones sexuales. ¿Cuál es ese sistema que está legitimando la agresión sexual por parte de los varones? Porque excepcionalmente lo hacen las mujeres. Porque pueden. Porque pueden, porque el sistema patriarcal, que viste tanto te dicen sos feminazi si hablas de eso, dice que el varón es amo y señor, puede hacer lo que quiere y acceder a todo. Y acceder a todo lo que hay ahí. Todas conocemos, cuando yo dije todas conocemos a una mujer que fue abusada, no quiere decir que todas hayan sufrido violaciones o abusos graves, pero mayormente a todas nos ha pasado que nos apretaron en un colectivo mínimamente. ¿Por qué un varón puede hacer eso? Y fíjense que ahora, antes no pasaba nada, pero ahora, por ejemplo, vos decís, me está tocando y ya la gente participa. Hubo como un cambio de esa mentalidad, y creo que contra esto se está posicionando este gobierno que que tiene una posición misógina y quiere volver para atrás en una batalla cultural donde nuevamente los varones se sientan poderosos y que puedan hacer lo que se les dé la gana.
Por supuesto que los varones también evolucionaron, no todos los varones son así, por suerte en mi familia no hay ninguno, tengo suerte, no tuve problemas con nadie de mi familia, y hay mucha gente que defiende niños, ¿no? Pero de cualquier manera, es porque pueden. Cuando dicen que las feministas nos pasamos 3 pueblos, y no es tan así. Tenemos que pasar 10 pueblos más para terminar hasta con, digamos, con toda esa justicia machista. Hubo un intento de hacer una ley que creo que se llamó Micaela, que enseñaba estas cosas en los juzgados, en los lugares gubernamentales, se negaban a hacerlo, ¿no? Y es más, por ahí lo hacían, pero les entraba por un oído y te salía por el otro, porque no había una predisposición a escuchar esto. Siempre pensaba, estas minas cómo molestan con estas cuestiones, ¿no? Entonces el abuso existe, está mal, también existe la prostitución, existe el robo, por más que un país sea perfecto, tiene cárceles porque siempre alguien va a zafarse, va a robar, hay ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo nos posicionamos? Bueno, esto no está bien, hay mucha gente que sufre, antes se decía de eso no se habla, antes se decía los trapitos sucios se lavan en casa, y salimos a decir todo esto, que esto está mal, que no puede ser, que vamos a defender, vamos a posicionarnos en contra. ¿Y qué logramos? Que, por supuesto, cuando vos vas para un lado, lo que significa el backlash es que te viene de vuelta, vienen los otros que te dicen, no, a mí mis privilegios no me los tocás. Hay todo un movimiento ahora que quieren que las mujeres vuelvan a ser amas de casa. Los yanquis tienen montones de Instagrams y de youtubers que son trad wives, o sea, esposas tradicionales, que hacen videitos con esto, que hay que volver a la casa, no hay que hacer más nada. Bueno, cuando vos luchás contra un poder, ¿no?, que estaba tan arraigado en la historia de la humanidad como el patriarcado, bueno, te pasan cosas de vuelta. Carlos, cuando utilizan estos conceptos en el ámbito judicial, que evitan nombrar el inexistente síndrome de alienación parental, pero en definitiva están hablando a viva voz del síndrome de alienación parental, que ya tiene muchísimos organismos que han dicho que no existe y demás, y lo han rechazado, con estos pseudos conceptos de memorias implantadas, co-construcción, implantación de memorias, falsas memorias, sugestionabilidad, conflicto de lealtades, y varios más que me debo estar olvidando que no me salen en este momento. Disculpame. Cuando en APA pusimos que el SAP era antiético, el uso del SAP, pusimos el SAP y cualquier otro concepto que quiera reemplazarlo en el mismo sentido. Justamente porque ya estábamos con eso. Todos estos, pero bueno, la realidad es que a nosotros en las sentencias nos siguen apareciendo, Sí, y, claro. en los informes de ciertos, que ahora vamos a adentrarnos un poquito más en los temas de revinculación forzada, también nos siguen apareciendo. ¿Qué defensa? ¿Cómo haces tu defensa? ¿Cómo representás en ese caso a la víctima, no? Para oponerte a estos usos. Mira, antes recojo un poquito la línea de la licenciada, el por qué nosotros de derecho estudiamos desde el punto de vista de la criminología las cuestiones, ¿no? Hay una criminología feminista que también es sumamente interesante en cuanto a sus apreciaciones. Y justamente ayer, en una reunión, estaba hablando con unas amigas. Fíjate vos, esta naturalización de ciertas violencias hacia los colectivos vulnerables, esto que hemos enunciado, fundamentalmente también mujeres y niños, esto dice referencia, obviamente fundado en quienes saben, ¿no es cierto?, porque lo he estudiado, a una bula papal de 1484 que da lugar a lo que se llama el Malleus Maleficarum. El Maleus. El martillo de las brujas, que implica el rol de la mujer que se le asignó en ese momento como el primer mecanismo sistematizado de ataque a un colectivo que fueron las mujeres, y fue ese rol que se fue construyendo a través del tiempo a fuerza de golpes, ¿no es cierto? Sumamente interesante, no vamos a entrar en detalles, pero ya desde esa época estamos hablando de siglos donde fue impuesto un determinado rol de la mujer, y parece mentira, pero siempre también doy el ejemplo. No sé, en nuestro Código Civil la mujer no tenía derechos, hasta el siglo pasado, en la década del 70, en países de Europa la mujer no tenía derecho a sacar una cuenta bancaria sin la autorización del marido. Es decir, es ayer.
en términos históricos. A partir del 2000 hemos tenido este gran avance que estábamos diciendo, falla la eficacia, obviamente, y también los operadores judiciales, también el patriarcado, la cantidad de estupideces que uno lee. Hoy me contacta una mamá que le habían archivado la causa. Uno de los grandes problemas que tenemos en Provincia de Buenos Aires es el archivo de causas. Constantemente se archiva causas. Invocan, obviamente, a este implante, digamos, de ideas en la criatura, y cuando había verbalizado ya en su momento ante unos psicólogos, la criatura era abuso por parte del progenitor. No obstante eso, se va al archivo, va a pedir explicaciones la mamá a la fiscalía y fue total y absolutamente maltratada por una fiscal mujer. Muchas veces, muchas veces. Rita Segato hace referencia muchas veces, ¿no es cierto?, a que la mujer es quien en definitiva está formando los hijos, ¿no?, en esta lógica. Entonces, solamente quería hacer esta acotación, esta naturalización de violencia que viene de siglos atrás, son roles asignados, y que también llevó, fíjate vos, que a mí me llamó la atención cuando estudié este tema, la pérdida de conocimiento, de conocimientos medicinales de la mujer, porque si curaba a alguien de la bruja, entonces se la incendiaba, vamos, claramente. Entonces se perdió todo un bagaje de medicina ancestral en función de esta vida particular del Maleus y todo lo que implicó, ¿no es cierto? Bueno, esto es anecdótico, vamos ahora a lo que decías en concreto. Y vamos a casos, sí, perdón. Sí, no, hay un punto importante para decir, porque la gente a veces conceptualiza en el modo global o generaliza con generalizaciones, y hay cuestiones muy específicas que son importantes de decir, que esto estaba puntualizando usted, que es la cuestión del esencialismo, que porque uno vea una mujer convencional, heterosis, como decimos nosotros, donde coincide, ¿no?, la identidad sexual con la identidad de género de una mujer, una mujer femenina, a la usanza patriarcal, y asume que porque es una mujer va a tener una reacción de cuidadora, de protectora, de aliada. Bueno, eso es esencializar la cosa, diría Rita, ¿no? No necesariamente una mujer es una aliada, no necesariamente un varón es un enemigo, no podemos caer en los esencialismos. Hay una estructura política, pero no podemos determinar por el esencialismo. Yo veo también muchos, vos sabés que me llama la atención, por llamarlo de alguna manera, muchas secretarías de la mujer de municipios de la provincia de Buenos Aires, donde son todas mujeres. Y yo digo, che, ¿no hay hombres que puedan acompañar el proceso? ¿Viste? No hay uno. No hablemos de cupo, no hay uno que acompañe procesos. ¿Viste? Por eso hay muchas cosas que rever también, me parece, ¿no? No caer en esos absolutos. Bueno, al margen, vamos a la cuestión práctica, ¿no? ¿Qué pasa? Eso generalmente va a un archivo, y obviamente ahí tenés que tirar la enciclopedia, encima desvirtuar técnicamente lo nuestro es fundamento, es argumentación. La argumentación ahí tenemos que recurrir, yo recurro a psicólogas, también tomo la licenciada, nosotros que trabajamos mucho con vulneración en infancias, no estamos consiguiendo psicólogos, no tenemos psicólogos que se quieran ocupar por todas estas cuestiones. Dos cuestiones plantearía. Una, el backlash, y otra, que hay una crisis tal de salud mental que los psicólogos están muy ocupados y dicen, ¿para qué me voy a meter en esto que me trae mucho problema? Más vale me voy a esto que es seguro, y nos estamos quedando solamente con las psicólogas militantes, que acompañan los procesos de otra mirada, ¿no es cierto? Otro compromiso, si se quiere, que es más allá de lo profesional. Y sinceramente no conseguimos. Todos los días tengo mamá y le pregunto a Marita Müller, la gente, las psicólogas conocidas, ¿viste? Amigas que tengo, para decir, che, tenés en La Plata, tenés acá, tenés allá, y dice, están todas ocupadas, puede ser por Zoom. Bueno, estamos con una serie de dificultades en ese sentido. En cuanto a esto, tenés que sacar de archivo, tenés que contestar, ya te digo. Cuando es una cuestión psicológica, voy a quien sabe, recurro a peritos psicológicos, psicólogos, para que me desvirtúen ese planteo. Obviamente con la mirada que tenemos nosotros, la mirada del derecho nosotros. Y después voy a todo este
bagaje que hicimos referencia, este bagaje legislativo y Campo Algodonero, 75 inciso 22, 23, convenciones, Belén do Pará, depende el tipo de interseccionalidad que tengamos, ¿no? Y me ha dado resultados. No voy a decir, no, me ha dado, tenés que, no es fácil, tenés que luchar, y más cuando sacás de archivo, fíjate, encima en lo que te revictimiza el sistema. Ahora yo tengo un juicio este año, la primera denuncia por abuso es del 16, 10 años. Yo tomo el caso del 18, que la saco justamente de archivo, llegamos a un juicio oral, unas cosas raras, porque hay una cuestión también. El Poder Judicial está siendo atravesado muchas veces por cuestiones extrajudiciales, que no descarto también que haya dádivas. Creo que se me entiende. Sí, absolutamente. Es decir, hay cosas que son... Estamos todos de acuerdo, estamos todos en sintonía. Son extremadamente raras. Si uno tiene, obviamente, sabe y reconozco el trabajo de muchísimos, y ahí también entra a jugar la cuestión política, ¿no? Y esta hipocresía. Yo he visto designaciones de gente que no está capacitada para ejercer roles, pero que sí han sido militantes políticos. Sí. Eso no está bien, porque no tienen la expertise necesaria, lo que quieras. Pero acá hace falta gente que sepa. O si no, no vas a explotar. No va a explotar el sistema, y es lo que está pasando. Entonces, cuando vos tenés la designación de jueces, fiscales y demás por cupos de tribus políticas, acá estamos en problema. Ya perdimos esa cuestión de la expertise necesaria, no va el que sabe más, chicos. Y me da mucha bronca, porque después tenemos el problema nosotros, porque te sale una estupidez del despacho, una sentencia que no la podés creer. Entonces, por eso, el ámbito de las responsabilidades, yo creo que para mejorar tenemos que tener... También pasa en los equipos técnicos, en el ámbito de familia. En el ámbito de familia los equipos técnicos no son informes. La licenciada me va a corregir seguramente. Hay algo que se llama la química que se genera entre el paciente y entre el paciente y el profesional. Cuando tenés que caer, es milagroso que salga algo bien en el Poder Judicial. Si te vas a Loma de Zamora, el pibe se sube para ir a un gabinete o a una GESEL y le dicen al Uber Camino Negro y La Roque, y van a Camino Negro y La Roque y ves un edificio espantoso donde tenés que esperar 3 horas para una pre-GESEL y después tenés que esperar para una GESEL y en un ambiente que es poco amigable, ¿cómo te vas a aliviar en una GESEL? No es solamente eso. Porque perdón, yo decía antes lo que te intimida a un adulto ir a la justicia a declarar, mucho más a un chico. Claro. Pero aparte, la Cámara GESE, que fue una manera, en su fundamento, digamos, fue una manera de que los niños no declararan frente a los acusados. O sea, antes declaraban como los adultos, se ha desvirtuado muchísimo, no solo porque parece que ponen a los psicólogos que más odian a los niños, sino porque los que quieren cumplir lo toman como un trámite. Hay que hacer esto y la Cámara GESEL. No creen, no les importa, salvo algunas excepciones que son buenas, sino que hacen como, bueno, tenemos que hacer este paso, bueno, nene, a ver, vení, ¿qué decís? Contame algo. Yo estuve en lugares que son mejores, aparentemente, donde hay toda una sala, donde uno está de afuera, está viendo eso por cámara, el niño está con la psicóloga o el psicólogo ahí adentro, pero también es que lo están llamando por teléfono al psicólogo, pregúntele esto, pregúntele aquello, ¿no? Tampoco sé si es muy útil, porque no hay una intimidad entre esa persona. Uno, cuando va al psicólogo, no entra enseguida en confianza, uno no anda contando cosas íntimas el primer día que va, uno tiene que establecer una cierta transferencia, tiene que tener confianza, claro. Y con el psicólogo al que el chico va, lo puede hacer, pero al otro lo ve un día. Entonces, es muy difícil que pueda interesarse. No me acordaba, transferencia vincular, lo que dijo la famosa transferencia. Hace un ratito hubo una pregunta bastante interesante de alguien del público que nos están mirando, que coincide con una pregunta que queríamos hacer nosotras,
porque me parece que usualmente se intenta descalificar al psicólogo clínico en favor del psicólogo forense. ¿Esto es así en la práctica? ¿Qué es lo que Sí, está a mí me pasando? dijeron, sí, un fiscal me dijo, yo creo en los míos. Lo mío es el forense. Y yo digo, yo no creo en el tuyo, porque lo vio una vez y sin esta transferencia vincular. Con el psicólogo tratante, sufrió, ya venció esa transferencia vincular, generó onda y está trabajando hace un año. ¿Por qué voy a creer en un tipo que lo vio una hora, como mucho, en un ambiente espantoso, como estamos diciendo? Es decir, ¿qué validez tiene eso? Claro, Es voy a decir, contar una anécdota. para cerrar, si me critican a la licenciada que está haciendo tipo formulario, si se quiere, por cuestiones de trabajo, cortar y pegar, porque son los mismos, como os dijo, de manual, y me van a creer al forense que no tiene la más mínima idea de la realidad de esa persona, ¿viste? De esa personita a la cual tiene que entrevistar, a mí me parece un absurdo, ¿no? Pero bueno. Pero es muy utilizado por las defensas esto de decir que el psicólogo forense, que el psicólogo clínico no, que el psicólogo clínico tiene que trabajar con la verdad subjetiva del paciente, entonces que está obligado a creerle y que ahí se contamina y todas esas cosas. Y lo de los lugares, también a mí me ha tocado ir con una nena a los tribunales de Morón y que me diga por qué tenía que volver otra vez a ese lugar que parecía un cementerio, por ejemplo. Con vidrios todos sucios, aparte de ser enorme, igual al de Lomas, con los vidrios todos sucios que no los limpiaban hacía 10 años. Más que están vacíos los tribunales, porque convengamos en que no hay gente como había antes de la pandemia. Entonces, post pandemia entras y hasta a mí me da miedo entrar a los tribunales de Morón. Digo, ¿a dónde voy? Cuento de la crista. Con un policía. Así que a mí también me da miedo los tribunales de Morón. Los de lugares donde se hacen las cámaras que es lo mismo, no están acondicionados, no cumplen ninguna de las recomendaciones. Hay pocos lugares donde lo cumplen bien. Yo estuve en una cámara GESE con una psicóloga que estuvo buenísimo, ¿no? Como que entendían y sí, interpretaban. No podés ser forense solamente para relacionarte con un chico. Entonces, estas cosas que estuvieron interpretando, que estuvieron trabajando bien, saltaron montones de cosas con los chicos. Dicen que muchas veces los niños y las niñas se ingresan con un juguete y que dicen que el juguete es sugestivo y quieren hacer caer el relato porque entró con un peluche, un juguete, un muñeco de apego. Los abogados, por ahí, defensores. A ver, el tema del abogado defensor a mí no me importa. A mí me importa la respuesta que da el Poder Judicial ante estupideces. Eso es lo que tenemos que tener. Es decir, el abogado defensor hace su trabajo, yo no voy a juzgar al colega, salvo que lo haga, diríamos, haciendo un daño, obviamente, a mi cliente en forma directa. O sea, hay límites éticos. Pero no me importa lo que diga, porque escuchás cosas, obviamente, que te desagradan cuando vos estás por querella, por el particular ramificado. Pero el tema es la respuesta del Poder Judicial. Ante una falacia o algo que, digamos, no está dentro de los estándares internacionales a los cuales debemos acogernos, ¿qué respuesta tiene el Poder Judicial? Eso es lo que me gusta. Y ahí entra justicia. En muchos casos ninguna respuesta, porque sí, aún cuando le digas, le recuerdes toda la normativa y pidas que sancionen al abogado, cuando realmente se extralimita en sus términos y demás, muy pocas veces hacen lugar. A lo sumo le hacen un llamado de atención diciéndole, doctor, hasta ahí. Sí, y de todos modos igual te digo, cuando tenés esos errores en primera instancia, yo reitero, he tenido muchos resultados satisfactorios, por ahí me fue mal en primera instancia, pero sigan en cámara, sigan en casación. Sin embargo, el caso de Backlash que les comenté, de la PSICO, esto fue en el Departamento Judicial de San Isidro, también nos metieron la probation de prepo. Cámara dijo, no va a probation. Por eso, el sistema también tiene su protección, ¿viste? No es, por eso yo no soy apocalíptico. No podés ganar todas. Eso sí es así, hay cosas que decir, tengo la razón, pero no soy apocalíptico porque también es un mensaje, no sé, uno que da clase, esto no le puedo dejar ese mensaje a los chicos. No, y tampoco le podemos dejar ese mensaje a las mamás que nos están viendo, porque nosotros siempre
queremos decir Exacto. que el camino es muy difícil, pero Pero que es por eso. importante denunciar y que nosotros creemos que faltan denuncias. Entonces, Exacto. el mensaje que queremos dar es que aunque la batalla sea difícil, porque uno también tiene que decirle la verdad a las personas, ¿no? De lo que van a atravesar, Pero la podés ganar. Podés la ganarla. podés ganar, la podés ganar. Sí. Entonces, bueno, siempre recomendamos ir y denunciar, que cuando uno esté en condiciones vaya y denuncie. En condiciones y también, viste, acá entra a jugar, lamentablemente, la cuestión del sistema. Es cómo denuncias. Claro. Porque, ¿qué pasa? Cuando viene la víctima, y me ha pasado muchísimas veces, la licenciada me entenderá perfectamente, obviamente no tiene un relato coherente, porque viene de un trauma. A mí hay una frase que escuché, que la puse en el libro, recurrente, la escuché más de una vez, que dice, recién ahora me doy cuenta que hace 20 años duermo con un monstruo. Cuando el progenitor abusa de la criatura. Le cae la ficha y es tu mundo que se te cae, porque no es un problema, las vacaciones, el cumpleaños 15 del nene, de la nena, la vejez juntos, proyecto, acabó tu mundo. Y esa Y mujer la se te siente incluso. madre, pensar, ¿por cómo no me di cuenta antes? Eso también es La una culpa, cosa, la culpa. pero te quedás pensando eso, ¿cómo no me di Es cuenta, no? terrible, y lo digo en No. primera persona, es terrible y se reedita con los años de una forma singular, porque uno ve el daño en les hijes, cómo va apareciendo con distintas etapas de la vida, y es muy duro. A mí, como yo tampoco soy apocalíptica, por eso ando con el Violeta, la mariposa de las hermanas Mirabal, porque soy recontra feminista descolonial, yo tenía ganas de como para ir dándole un marco a este hermoso vivo, proponerles porque en varias instancias de la conversación rozamos ahí, sin querer chocarnos para no herir susceptibilidades con cuestiones que tienen que ver con lo político. Y definitivamente había un clima político que permitió que tuviéramos estas avanzadas legislativas, a donde el logro máximo ha sido el empuje de los feminismos que se sostuvieron en pie durante muchísimos años en este país para poder tener todas esas 26 y para poder tener estas estructuras supraconstitucionales que nos protegen en materia de derechos. Ahora bien, también es verdad, como decía el doctor, yo creo que tenemos que sincerarnos en esto y ser muy honestas, porque si no, no vamos a poder prosperar, que ser los garantes de los derechos de las personas hicieron muchas cosas mal, sobre todo en el manejo de fondos, sobre todo en esto de mercantilizar institutos políticos e mercantilizar propuestas o políticas públicas que habíamos generado desde los feminismos, que nos han dañado irreversiblemente ante los ojos de un sector muy conservador de la sociedad, que es el que hoy tiene tanta vigencia. ¿Cómo ven ustedes en este devenir, cómo ven ustedes hacia adelante este último Ni Una Menos? Desde sus lentes profesionales, ¿cómo ven la conciencia callejera, la voz de la gente? No sé quién quiere contestar primero. Desde el primer Ni Una Menos, hace 11 años que estuvimos presentes, vi en este último, vi nuevamente los pañuelos verdes, que viste que medio que los dejamos de usar, porque ya estaba el porque, bueno, viste, no nos ponemos tanto, porque ya, yo lo tengo, por ejemplo, en mi WhatsApp, tengo esa foto con el pañuelo. Ahora, esta última vi muchos pañuelos verdes nuevamente, porque está el temor de que también se derogue esa ley, ¿no? Porque están haciendo lo imposible por todo esto. Entonces, tuvimos logros, pero vos fijate lo que es la batalla cultural, tuvimos logros, ¿cometieron algunos errores bastante grosos? Sí. Pero no es culpa de esa gente que cometió esos errores, sino es culpa de las feministas que nos pasamos 3 pueblos. Eso también es batalla cultural. Sí, claro. O sea, también es sistémico.
Ok. Entonces, todo lo que está viniendo ahora desde este gobierno es ir para atrás con todas esas leyes. Vos fijate cuando estuvimos, no sé si estuvieron en la marcha que hubo el año pasado, por cuando se dijo en Davos que dijo así, o los homosexuales son todos pedófilos, ¿no? Que se armó la marcha el año pasado. Bueno, o sea, todas las cosas que se van enunciando son en contra de todas esas leyes que luchamos años por conseguir. Ahora, yo no soy pesimista, en el sentido de que esto no se pueda revertir, pero creo que va a ser más duro que otras veces, porque a mí me da la sensación que no estamos con un gobierno conservador, estamos con el mundo, no la Argentina, el mundo Claro. que se está volviendo fascista, que es mucho peor que ser conservadores. Entonces no sé cómo se lucha contra eso, pero vos te vas el 3 de junio, vas a la marcha de la universidad, y hay un montón de gente que está sintiendo y pensando y dándose ánimo. Eso es lo bueno. Hoy lo del Indio Solari, ¿cuánta gente estuvo como Sorprendente cómo la gente quedó con la necesidad de salir a la calle y juntarse por símbolos populares. Y por supuesto, viste, hubo muchos velatorios en el Congreso y este no se permitió. Que era de ídolos, ¿no? De ídolos populares. Entonces, yo sigo estudiando, sigo laburando y sigo en el mismo lugar. Es difícil conseguir gente que trabaje porque todo el mundo tiene miedo. Y digo que las leyes que tenemos son buenas, que las consigue un grupo de gente, que algunos se mandaron cagadas, bueno, sí, se la habrán mandado, pero nos dejaron esas leyes. Y esta gente nos la está arrebatando. Y no siquiera es culpa de acá. Dios, para mí es una cuestión de avance fascismo en todo el mundo. Es raro. Carlos. Bueno. Sí, particularmente, como dice la licenciada, estamos ante una base de la derecha a nivel global, que creo que es ¿cómo es la historia del mundo? Ya lo estudiamos con Polibio en Derecho, ¿te acordás? Acción-reacción, es decir, los ciclos de Polibio. Para mí son ciclos. Entonces, independientemente de que son ciclos, yo creo que hay un discurso regresivo, pero no hay hechos regresivos. Porque yo veo la sentencia que está viendo, como el caso de la vez pasada, de esta que se consideró violación cuando no hubo contacto físico, el caso Novillo. Vos lees ese fallo, es un manual del particular damnificado. Es un manual para cualquier abogado de derecho. Es excelente. Fue hace 10 días. 10, 15 días. Por eso, discurso regresivo, parafernalia regresiva, todo lo que quieras. Pero en los hechos yo no estoy viendo que haya regresión. Es decir, y eso me da la tranquilidad que hay una sociedad que asimiló. Entonces no me importan las leyes, porque me importa lo que asimila la sociedad. No sé si me explico correctamente. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, las leyes se cambian. No me importa la sociedad. Muchas veces las leyes se cambian por los cambios culturales y por los usos y costumbres y por... Fuimos adelante, hasta ahora no se retrocedió nada, y yo veo los fallos y se sigue avanzando fuertemente en los fallos, entonces tenemos ganancias ya adquiridas por la sociedad. Y a mí eso me da tranquilidad. Voy a escuchar los pibes y hay mucha ganancia. Lo que decía también la licenciada, hoy no te van a tocar en un colectivo como hace 20 años atrás. Es ganancia en la sociedad. Entonces, independientemente del gobierno, lo que sea, el discurso hiperregresivo, pero no tenemos regresión para mí, más allá de lo que se visibilice y demás, pero en las sentencias no, en la gente no, las marchas, por eso todo, y además que no me preocupa, digamos, me da satisfacción ver que hay algo más allá de la letra escrita, algo que ya sea un sello sellado a fuego, digamos, en la sociedad en ganancia. Así que por eso yo no estoy preocupado. Sí, pero no quiero, te digo la verdad, ya es tarde, tengo que trabajar mañana a la mañana y... Ya lo estamos despidiendo. Estoy de acuerdo con eso, me parece que sí están haciendo, no son discursos, son hechos. A los discapacitados se les pega, se les quitó las pensiones. Hay comedores de niños que no les mandan su sustento, bueno, etcétera, etcétera. Los jubilados, qué sé yo, un montón de cosas que han hecho acciones que van en contra de grupos vulnerables.
Eso. Pero no quiero discutirlo porque es tarde y tengo que trabajar mañana. Porque son dos verdades que están conviviendo en una etapa de transición muy probablemente. Sí. Claro. Por eso el backlash es poco. Todo se nos viene para atrás, no solamente el backlash que nos afecta a nosotros. Todo se nos va a estar viniendo para atrás, es más amplio. Bueno, Graciela, muchísimas gracias. No sé, ¿querés despedir la voz, Dani? Quiero agradecerles, para nosotros es muy importante que estén en este espacio, porque bueno, nos permite poder visibilizar las temáticas que nos atraviesan y tener a profesionales que se destacan en cada uno en su expertise, nos permite llevar a la ciudadana común, al ciudadano común, a las madres que están atravesando procesos, a padres, porque a veces también tenemos que decir que existen los padres protectores, que no todos los padres, no tenemos la creencia de que todos los padres son violentos, son violadores y demás. Existen padres protectores que acompañan también a sus hijos e hijas, y nos parece una herramienta que nosotros cuando empezamos a hacer los vivos, lo hicimos desde el lugar de que sea una herramienta para poder visibilizar, poder llegar a esas personas que por ahí no tienen recursos y muchas veces se encuentran en lo que yo llamo los pasillos del terror, y no saben para dónde disparar, ni cómo pedir ayuda, ni cómo manejarse, no entienden los términos, y bueno, y este tipo de charlas nos permiten que se puedan sentir acompañados, que puedan decir, esto que me pasó no me pasa a mí solo, le pasa a otros, yo pensé que, porque uno va a la justicia esperando justicia y creyendo en que si uno va a denunciar algo, va a ser recibido y va a ser acompañado y apoyado y demás. Y muchas veces se encuentra con que, bueno, lo que contaba el doctor, en la provincia de Buenos Aires archivan la mayoría de las causas porque ni siquiera se investigan, entonces vos vas a hacer la denuncia y cuando vas todo asustado decís, necesito un abogado y yo no tengo plata, ¿y cómo voy a hacer? Y dicen, no se preocupe señora, el fiscal es su abogado. Y después resulta que el fiscal se archivó la causa, no investigó nada, así como hay fiscales que trabajan muy bien, ¿no? Que nosotros siempre cuando sabemos de fiscales que trabajan bien, lo destacamos. Pero bueno, pasan estas cosas, entonces este es un espacio donde nosotros tratamos de que esas mamás o quien esté acompañando a ese niño, niña, adolescente, o a sí misma, porque existe violencia sexual también en la adultez y demás, pueda tener un contacto con profesionales que de otra manera no lo podría tener y llegar a conceptos que de otra manera no podría llegar. Y siempre, bueno, con este mensaje de que si bien es desalentador atravesar todo el proceso, toda la revictimización, lo que llamamos los pasillos del terror, es necesario y es sanador poder denunciar. Más allá del resultado que uno obtenga, en el final del camino, es necesario y es sanador poder poner en palabras, poder denunciar y que también sepan que pueden recurrir a mucha gente que les puede escuchar y les puede acompañar, que no están solos. Es más, que tenemos profesionales que a pesar del backlash están trabajando, están poniendo el cuerpo, porque acá está Graciela sosteniéndose cansada, que mañana tiene que ir a trabajar, está sosteniéndose con backlash mediante, y acá está el doctor que nos dice, yo no sé si a mí no me iban a limpiar, así que así todo, esto es un entramado social muy importante que vamos generando como de costumbre, que las que tejemos, que somos las mujeres, y que vamos dando cuenta de que es posible seguir sobreviviendo hasta que podamos vivir. Así que bueno, eso. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Está bueno juntarse con gente
sentís que te sostiene, que hay más gente que está por el mismo lado que uno. En eso, por ahí Gracias. vamos. Muchas Chau, chau. gracias, que tengan muy buenas noches. Gracias. Chau, chau. Gracias.